Un sacerdote es un ministro, es un hombre al que Dios apartó. Al que Dios apartó. Gloria a Dios. ¿Para qué dice la Biblia? Porque dice, los labios del sacerdote han de guardar. Fíjese qué responsabilidad y qué privilegio a la misma vez. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. O sea que Dios te llamó, Dios te apartó para que ejercieras un sacerdocio. Dios te llamó para que ejercieras un ministerio. ¿Para qué? Para que en tu boca, para que tú guardaras, para que en tus labios estuviera la sabiduría. Amén. Porque los labios en la boca del sacerdocio, porque la boca del sacerdocio, como dice, se me fue. Porque dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, el conocimiento de la ley. Fíjese lo que dice el texto, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, hermanos, que Dios te llamó, Dios te apartó, Dios te rescató, Dios te sacó el vicio. Cuando Dios hizo la obra en tu vida, Dios sacó el vicio que había en tu vida. Dios te llamó, Dios te apartó, Dios te limpió. Pero sabe, hermanos, que la cosa no terminó allí, sino que después de que Dios te limpió, Dios te puso. ¿Para qué? Para que ejercieras un sacerdocio. Amén. Y para que en tus labios estuviese la sabiduría, y para que el pueblo viniera y buscara la ley de tu boca. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que el pueblo viniese y buscara de tu boca la ley, el conocimiento, buscara la sabiduría, la dirección, la revelación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios te llama, Dios te escoge, Dios te limpia, Dios te restaura, Dios te hace una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. Pero la cosa no termina allí, sino que Dios te llama para que tú ejerzas algo, para que tú des sabiduría, para que tú impartas conocimiento, para que tú impartas vida dentro de la iglesia, para que tú ministres al pueblo, para que tú edifiques al cuerpo. ¿Se entiende? Dios te llama con ese propósito. Y Dios, mire, Dios te llama con ese propósito y te bendice, te prospera. Dios te provee todas las cosas que tú necesitas. Seguramente, como hemos hablado siempre, seguramente vas a pasar dificultades. Seguramente vas a tener altos, vas a tener bajos. Seguramente vas a tener adversidades, conflictos. Se te van a levantar un montón de problemas. Se te van a levantar en tu casa, se te va a levantar tu papá, se te va a levantar tu mamá, se te van a levantar tus hijos, se te van a levantar tus hermanos. Pero hermano, Dios te llamó para cumplir una función. Dios te llamó para que de tu boca salga el conocimiento, para que de tu boca salga la ley, para que de tu boca salga la palabra que va a edificar a la iglesia. Para que, ¿se entiende? Amén. ¿Se entiende? De tu boca va a salir el conocimiento que va a edificar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, amado, muchos están esperando de que baje Dios y los edifique. No, Dios te va a edificar a través de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a edificar a través de los hombres. Porque Dios, para cumplir su obra en esta tierra, se proveyó de hombres. Esto compartíamos allí en la iglesia del pastor Miguel. Dios, para ejercer su obra, se tuvo que proveer de hombres. Dice la Biblia que Saúl, que fue el primer rey de Israel, había sido desechado por Dios, y Samuel lo lloraba. Entonces Dios le habla un día al profeta Samuel y le dice: Samuel, no llores más a Saúl, porque dice, ve y llena tu cuerno de aceite, llena tu cántaro de aceite, y ve a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Dios se provee de hombres. Amén. Dios se provee de hombres para cumplir su misión en esta tierra, para que edifiquen, para que hablen a la iglesia e impartan conocimiento, para que la edifiquen a la iglesia, para que construyan. Edificar, pastor, usted que es constructor, edificar es
edificación. Es construir algo, eso es edificar. Y Dios te llamó para edificar. De tu boca tiene que salir, tenés que edificar a través de la palabra que salga de tu boca. Por eso es importante buscar el conocimiento. Por eso es importante buscar la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante. Los que no les interesó nunca el conocimiento, la sabiduría, usted los puede ver. Uno se da cuenta cuáles son. Andan fracasados. Andan fracasados. Totalmente fracasados. Uno los ve y están en derrota, no tienen frutos. Amén. Son árboles infructuosos. No han crecido nunca. ¿Por qué? Porque nunca buscaron la sabiduría. Amén. Y usted puede ser una persona como muchas veces ha sido el pastor. Yo hice 3er grado, pero el pastor se interesó en entender, se interesó en indagar, en buscar el conocimiento, en buscar la sabiduría. Amén. Por lo tanto, amado, usted y yo tenemos que entender esto. Usted y yo tenemos que entender esto, de que Dios te ha llamado. Mire, yo conozco gente que toda la vida hablan de lo que Dios le hizo en su vida, y no está mal. O sea, yo era un delincuente, yo era un ladrón, era un drogadicto, pero Dios hizo esto y esto conmigo, pero están en la banca y detenidos. De nada les sirve ese testimonio. O sea, está bien, algo glorioso que Dios hizo en su vida, pero amado, Dios, la historia no culmina allí, sino que Dios te llamó para algo más. Amén. Diga conmigo, Dios me llamó para algo más. Dios me llamó para algo más. Para algo más. Para edificar me llamó. Amén. Dios me llamó para edificar a los hermanos, para edificar al pueblo. Mire, por eso muchas veces yo me he sentido, mire, me pongo ejemplo yo, muchas veces uno habla y habla ciertas cosas que no tiene que hablar, porque Dios lo llamó para edificar, no para hablar lo que no tiene que hablar, no para meterse en terreno donde no tiene que meterse. ¿Sabe lo que tiene que hacer un hombre, un sacerdote que fue llamado y que fue apartado por Dios? Clamar a Dios. Otra cosa que tiene que hacer un sacerdote es que cuando se ministra, hermanos, y se habla de algo, alguien te confía algo, tú tienes que morir. Tú tienes que morir, tienes que ser una tumba. Tú no puedes comentar nada de lo que esa persona te habló. Nada de lo que esa persona te habló. De nada de lo que esa persona tú ministraste y esa persona abrió su corazón. Amado. Entonces, Dios te llamó para edificar. Dios te llamó para edificar. Dice, me impactó esta palabra, mire, 10.000 veces la he leído, pero hoy la estuve leyendo y me gustó muchísimo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso, amado, usted y yo tenemos que entender esto, de que Dios no nos ha llamado para que estemos allí en una banca, para que usted esté detenido, para que usted, hermanos, lo único que haga es venir una vez por semana, 2 veces por semana, y sentarse allí y detenerse y no hacer, y no involucrarse, y no congregarse, y no someterse y nada de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Dios te llamó para algo más. Dios te llamó para algo más. Dios te llamó para ejercer algo, Dios te llamó para edificar. Dios no te llamó para, mire, Dios no te llamó para activar. Dios no te llamó para emocionar a alguien, sino que Dios te llamó para edificar. Porque si yo a vos te traigo un mensaje que te va a emocionar, que te va a activar, vos vas a salir de acá de la puerta hacia afuera, y cualquier estúpido que se te, perdone la expresión, se te cruce por el camino, te va a decir 2 palabras y te va a dar vuelta como un panqueque. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo te suelto una palabra que te edifica, vos vas a salir de acá, y por más que se cruce, quien se cruce en tu camino, nadie te va a poder dar vuelta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, Dios te llamó para que de tu boca salga el conocimiento, para que de tu boca salga la sabiduría, para que de tu boca salga la ley, para que tú edifiques, para que tú hables, para que tú construyas, no para que tú derribes. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios te llamó para que tú edifiques. Amén.
Dios te llamó para que tú edifiques, no para que tú derribes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te llamó para que tú edifiques, no para que derribes. Amén. Muchas veces lo que hacemos, hermanos, como sacerdotes que Dios nos ha llamado, que todos somos sacerdotes. A todos Dios nos llamó a ejercer un ministerio. Amén. Lo que hacemos como sacerdotes muchas veces es destruir. De nuestra boca sale lo que no tiene que salir. De nuestro corazón sale lo que no tiene que salir. Mire, muchas veces usamos los medios que Dios nos ha dado para, en vez de usar los medios para edificar, los usamos para destruir. Gente que tiene un Facebook, en vez de usar esa herramienta, ese medio, tiene esa red social que Dios ha puesto, en vez de usarlo para bendecir, en vez de usarlo para edificar, se usa para contender, se usa para chismear, se usa para destruir en vez de para edificar. En vez de plantar una palabra allí en el Facebook, se plantan un montón de cosas que no tienen nada que ver de la vida de un cristiano. Amén. Si yo no estoy capacitado para tener algo de eso, hermano, mejor, ¿sabe qué? Mejor ni hablo de Dios. Me dedico a hablar de cualquier otra cosa. Un día hice un chiste a una persona por un partido de fútbol y me rescracharon en el Facebook. Entonces dije, no hago ningún chiste a nadie más. A nadie más le hago un chiste. Hice un chiste, hermanos. Y no es que me mandaron el mensaje así en privado. Me escracharon en el Facebook, en mi muro. Me pusieron. Pero cuando vos ves la persona que me escrachó en su Facebook, deja mucho que desear. Porque en vez de edificar, lo que hacen es destruir. Porque en vez de edificar, porque en vez de levantar, porque en vez de hacer lo que Dios te llamó a hacer, lo que hacen es cualquier otra cosa. Entonces Dios te llamó, hermanos, para que tú edifiques. Dios te llamó para que tú hables, para que tú edifiques a un hermano, para que tú le edifiques, para que tú, hermano, sueltes una palabra de fe, para que tú le sueltes una palabra de fe, no para que tú lo mates. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces queremos matar al otro y no nos miramos a nosotros, que Dios tuvo que tener muchísima paciencia conmigo. Amén. Mire, hermanos, antes de hablar, y muchas veces lo he hecho, no, con esto no me digo que estoy libre de pecado, pero ¿saben qué? Antes de hablar de alguien que todavía no se pone las pilas, que está así, que está allá, antes de hablar de aquello, me tengo que mirar mi vida en mi comienzo. ¿Cómo era? ¿Cómo era yo? Totalmente neutral. Un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá y un poquito allá. Estaba más allá que más acá. Amén. Entonces, hermano, lo que yo tengo que hacer es edificar. Lo que yo tengo que hacer es edificar a la iglesia. Lo que tengo que hacer cuando yo me paro, cuando yo hablo con un hermano, vuelvo a reiterar, es edificar, es hablar bien, es soltar una palabra que edifique, una palabra que alimente, una palabra hermanos, miren, aún hasta cuidar nuestras charlas. Muchas veces hablamos ciertas cosas delante de gente que no tenemos que hablarlas. Amén. Hablamos cosas delante de gente que no tenemos que hablar. Y eso es lo que hacemos. En vez de edificar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dañando. Entonces, hermanos, Dios nos llamó a edificar. Edifiquemos. La bendición de Dios está. La promesa de bendición de Dios está. Hermanos, si la hemos recibido y hemos aceptado que de lo que Dios viene, y hemos recibido lo que Dios viene para nuestra vida, y de lo que Dios viene, de lo que de parte de Dios viene para nuestra casa, para la iglesia, para nuestra familia, para nuestros hijos. Hemos recibido esa palabra, hemos recibido todo lo que Dios nos ha hablado, porque vuelvo a reiterar, la promesa de Dios está. La bendición de Dios está. Ahora lo que vos y yo tenemos que hacer es tomarlo. Lo que vos y yo tenemos que hacer es tomarlo. Amado, lo que vos y yo tenemos que hacer es tomarla. ¿De qué forma la tomamos? ¿De qué forma tomamos lo que Dios nos ha dado? Cuando nosotros comenzamos a edificar, cuando vos y yo comenzamos a hablar como tenemos que hablar, cuando vos y yo, amados, decimos las cosas pero como tenemos
bendecirlas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos llamó, vuelvo a reiterar, para que tú edifiques. Edifiquemos, hermano. Edifiquemos. Edifiquemos a la iglesia. Edifiquemos a la iglesia. Ayudemos a edificar a la iglesia. Ayudemos a edificar a la iglesia. Amén. Ayudemos a edificar a los hermanos, a edificar a la familia, a edificar, amado, a edificar. Edifiquemos, edifiquemos. Recuerde que dentro de usted está Dios. Dentro de usted está Dios. Amén. No solamente cuando usted llega acá. Dios, amado, acá nos juntamos porque es el centro de donde nos preparamos, es el centro de entrenamiento, es el lugar donde nos juntamos como iglesia a adorar a Dios, porque entendemos bíblicamente que hay poder en la comunión, que hay poder en el acuerdo. Amén. Pero, amado, quiere que le diga una cosa: Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, dice la Biblia, sino que Dios habita dentro del corazón del hombre. El reino de Dios está ¿dónde? Dentro tuyo. El reino de Dios está dentro tuyo y mío. Amén. Amén. Por lo tanto, vos y yo lo que tenemos que hacer es eso justamente. Lo que vos y yo tenemos que hacer es eso, demostrar de que Dios está dentro nuestro. Y mire, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia, amado. ¿Sabe por qué? Porque, mire, vuelvo a reiterar, Dios nos quiere bendecir de una forma sobrenatural. Dios nos quiere bendecir de una forma sobrenatural. Dios nos quiere bendecir, amado. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a sacarnos de la situación en la que nos encontremos. Dios está dispuesto a sacarnos de la circunstancia en la que vivamos. Pero, amado, tenemos que entender esto, que Dios nos llamó, hermanos, para que ejerzamos un sacerdocio. Amén. Dios nos llamó para que ejerzamos un sacerdocio. Y alguien puede decir, bueno, pero esto fue hablado en el antiguo pacto. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice Apocalipsis capítulo 1. El verso, ya le digo. El verso 6. Bueno, vamos a leer del verso 5. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, como dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Dios nos hizo sacerdotes para Dios. Para Dios. ¿Para qué? Para que, como decíamos al principio, de la boca del sacerdote lo que tiene que salir es sabiduría. Amén. De la boca del sacerdote lo que tiene que salir es conocimiento. De la boca del sacerdote, ¿qué es lo que tiene que salir? La instrucción de la ley, la instrucción bíblica. Eso tiene que salir de la boca del sacerdote. Eso es lo que tiene que salir de mi boca y de tu boca. Amén. Porque tú eres un sacerdote, porque tú eres un ministro. ¿Cuántos son sacerdotes aquí en esta noche? A ver. Yo sé que hace mucho calor y que todos estamos agobiados, pero ¿cuántos somos sacerdotes en esta noche? ¿Cuántos somos los que llevamos? Y en nuestra boca está la ley, está la palabra de Dios. Amén. Entonces, vos y yo tenemos que eso, justamente, cumplir la función de sacerdote, soltar la palabra, edificar, hermanos. Voy a golpear en esta área. Edifiquemos. Es tiempo de edificar, es tiempo de edificar, es tiempo de edificar, hermanos. Edifiquemos con nuestra palabra, edifiquemos, amado, debemos edificar. No me voy a cansar de decirlo, debemos edificar a los hermanos, debemos edificar a la iglesia, debemos edificar donde estemos, de nuestra boca, que salgan palabras de sabiduría y de conocimiento, que no salga otra palabra de nosotros. Amén. Porque mire, en nuestra boca, y tenemos reconocimiento de esto, en nuestra boca hay poder, muchas veces lo decimos. No es que lo digamos nosotros, la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida, de la muerte.
está el poder. Y mire, dice la Biblia, dice, y de los labios del sacerdote han de guardar, los labios del sacerdote han de guardar la ley, la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Por eso es que tenemos que buscar el conocimiento y la intimidad con Dios, para que de nuestra boca salga sabiduría y conocimiento. Porque la Biblia nos enseña que en nuestra boca hay un miembro muy peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En nuestra boca hay un miembro muy peligroso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un miembro muy peligroso. Y ese miembro es tremendo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese miembro es tremendo. Y si yo, hermanos, como sacerdote, no he buscado el conocimiento y la sabiduría, lo que yo voy a hacer, voy a matar. Lo que voy a hacer es matar. Santiago capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Escuche bien, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, pero por donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hace la lengua? Contamina todo el cuerpo. Por eso es que decimos que tenemos que cuidar. Por eso es que decimos que debemos buscar el conocimiento. Por eso es que decimos que debemos buscar la sabiduría. Porque si no buscamos la sabiduría como sacerdotes que somos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contaminar el cuerpo. Amén. Vamos a contaminar el cuerpo. Mire, amado, Dios lo va a bendecir. No tenga temor. No estoy revocando la palabra del domingo pasado. No se cree, amado, que estoy revocando la palabra del domingo pasado. Dios te va a bendecir porque hay una señal. Está la mano de Dios. Pero sabe, amado, quiero decirle algo. Cuide su boca. Amén. Cuide su boca porque Dios lo llamó para edificar. ¿Están aquí, amados? Amén. Están aquí. Dios te llamó a edificar. Dios te llamó a edificar el cuerpo. Cuida tu boca, cuida tus labios. Cuida tus labios. Cuida tus labios lo que dicen. Cuida tus labios lo que hablan. Cuida tus labios lo que hablan. Amado, tú fuiste llamado a edificar. De tu boca tiene que saber sabiduría. Palabra tiene que salir. No otra cosa, amado. Mire, dice que la Biblia, dice la palabra de Dios, que la lengua puede, ¿qué es lo que decía? Contamina el cuerpo. Busquemos el conocimiento, busquemos la sabiduría. Dios nos llamó para eso. Dios nos llamó para eso. Amado, Dios nos llamó para eso. Y vuelvo a reiterar porque veo caras. No estoy revocando ninguna palabra del domingo pasado. No estoy revocando ninguna palabra del domingo pasado. Dios te va a bendecir. Lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Yo no puedo torcer nada de lo que Dios dijo. Yo no puedo torcer nada de lo que Dios dijo. Yo estoy aportando a lo que Dios quiere hacer con tu vida, a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que pasa es que cuando nos mueven y nos tocan algunos patrones y algunos pensamientos, hermano, no nos gusta. A mí no me gusta. Quiere que le diga una cosa, muchas veces me choca, pero después cuando yo reflexiono, digo, la verdad que tenían razón. La verdad que tenía razón. No era el hombre, era Dios el que estaba hablando. Amén. Era Dios, no era el hombre el que estaba hablando. Cuida tu boca, cuida tus labios. Dios te llamó a edificar. Dios te llamó a construir.
Dios te llamó a construir. Dios te llamó a construir, no a envenenar el cuerpo de Cristo. Dios te llamó a edificar, Dios no te llamó a envenenar. Dios no te llamó a matar. Por eso te digo, vuelvo a reiterar, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros labios y recibamos todo lo que Dios nos habla. Recibamos el conocimiento y todo lo que Dios está soltando. Todo lo que Dios está soltando a través de la palabra. Dios, amado, recibamos todo lo que Dios está soltando. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted va a ser instruido aquí. Amén. Usted va a ser instruido aquí en este lugar. Miren lo que Dios le dice a Moisés. A Josué. Capítulo 1 del libro de Josué. Josué capítulo 1, el verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese lo que le está diciendo Dios. Dios le está hablando. Esfuérzate y sé valiente. Y, ¿cómo dice? José, ¿cómo dice? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Que mi siervo Moisés te mandó. O sea, vuelvo a lo que decía hace un momento atrás. Dios se provee de hombres para edificar el cuerpo. ¿Qué es lo que había hecho Moisés? Había edificado la vida de Josué. Había edificado, por eso Dios le dijo: guarda toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí es donde vos sos edificado. Aquí es donde vos sos edificado. A usted, hermano, mire, y yo no digo que no lo vea, o usted lo edifica el canal Enlace. Acá es donde usted es edificado. Aquí usted tiene un padre y una madre donde ellos sueltan una palabra y te edifican. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y te edifican o no? Amén. ¿O no te edifican? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, hermano, Dios te edifica a través de lo que hay en tu casa. Dios te edifica. Dios te edifica. Amén. Dice: guarda todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Todo lo que mi siervo Moisés te mandó, guárdalo y ponlo en práctica. Entonces, que Dios te bendiga en esta noche. Dios te llamó para edificar. Que tu boca esté para edificar, hermanito, hermanita. Que esté para edificar, ministro, ministra, hermano Diego. Que lo que salga de su boca edifique. Que de su boca salga sabiduría. Que de su boca salga conocimiento, no salga muerte. Amén. Cuidemos ese detalle, porque Dios nos va a bendecir. Y vuelvo a reiterar, la bendición de Dios está. Y viene como río la bendición. Y cuando viene la bendición de Dios, no la puede frenar nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando Dios soltó la bendición, no la puede frenar nadie. Nadie puede frenar la bendición de Dios. Nadie la puede frenar. Ah, sí, perdón. Yo la puedo frenar. Yo soy el único que puede poner el tropiezo a lo que Dios trae para mi vida. Si Dios me ha prometido algo, Dios me ha prometido que viene algo grande para mi vida, amado. Y yo no me atengo a lo que Dios me dice. Lo que voy a hacer es detener todo lo que Dios está soltando sobre mi vida. Dios te llamó para edificar. Dice, vuelvo a reiterar el texto que tomamos como base. Y estoy terminando, amén. Y estoy terminando. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. El pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Por eso, de tu boca que salga conocimiento,
De tu boca que salga sabiduría, que de tu boca salga la ley, que salga la palabra, que edifique, que no salga otra cosa. Amén. Porque leíamos en Santiago que la lengua puede envenenar al cuerpo. Puede envenenar al cuerpo. Entonces edifiquemos. Que Dios te bendiga. Te invito a que te pongas en pie en esta noche y le damos gracias.